nacido de los huesos de ayer. Bueno, profesor Ferreira, qué tema tan bonito, pero uno puede pasar esos temas si antes no nos responde, profesor, una pregunta que tenemos como estudiante, una inquietud. Y es que, profesor, usted que nos habla de respeto, que nos habla de axiología, de valores, de principios, esas cosas, usted dijo en una clase pasada que usted no puede respetar a un sacerdote ni a un pastor. ¿Cómo explica eso, profesor, para poder sentarnos a escuchar su próximo? Porque nos dejó inquietos y a nuestros padres a hablar de esta cuestión de los huesos y nacido de los huesos. ¿A qué se refiere, profesor? Buenos días, primero que todo, queridos estudiantes, cada uno de ustedes, siéntense, cada uno con sus nombres de hoy. Ya no se pueden seguir llamando perritos pingones, pulgas arrechas, ni nada de eso. Ya ustedes tienen sus propios nombres. Los hijos de doña María, que fue la antigua María M, y que en paz descanse. Me dijeron que hace poco murió María M. Pero diga, profesor, por hoy en honor a ella, María Mondá, sí, hace poco que murió, y hace 2 años, pero una mujer famosísima en el barrio El Valle, Ilipaya, la bajada del pollo, el triunfo de Fidel. Y hablando de esto del triunfo de Fidel, para poder irnos a los huesos secos, que también se habla en la Biblia, que se levantarán los huesos secos. Bueno, aquí los huesos secos están levantando es carne. Y esos huesos secos están levantando carne porque se refiere en la ya momizada política colombiana de los herederos a un trono colombiano que pasó de monarquía a aristocracia, y de aristocracia a lo que ya aquí conocemos y que ha dejado tantos muertos por mencionar la palabra oligarquía. Y entre esas tenemos por ahí a alguien que está mencionando mucho, llamado Lleras, viene de los Lleras. Creo que había un Carlos Lleras Restrepo y un Alberto Lleras. Algunos eran liberales y otros que están en el podio que provienen de conservadores. Por lo tanto, estos huesos secos de políticos ideológicos que no dejaron sino un país que en las épocas antiguas todo pertenecía al faraón, y al pertenecer al faraón, cuando ya vemos la cultura egipcia, para después hablarle de la cultura caldea y la cultura mesónica y misiónica, para no introducirme a lo más antiguo, cuando el hombre empieza a sembrar y nace la agricultura, y también en la misma Egipto se conservan por sus climas de sol y cielo azul, se conservan escritos y nace la escritura por acá y esas cuestiones, y tenemos textos de esos tiempos. Pero aquí nos referimos más bien a estos huesos secos que ideológicamente son los partidos que están actualmente. E incluso podemos ver cuando aparece el revolucionario, por ejemplo, Partido Liberal. De ahí proviene un hombre llamado Uribe, que fue asesinado en 1914, el 14 de octubre, en Bogotá. Era un militar político, abogado y líder del Partido Liberal, se llamó Rafael Uribe. Por eso es que después, en 1915, el 15 de enero, circula por primera vez una revista llamada Cromo. Y también en esta Colombia, por eso en 1916, el 15 de julio, se lleva o se libra o se tiene un tratado definitivo entre Colombia y Ecuador. Y en 1916, el 16 de diciembre, se organiza la Compañía de Cementos Samper, primera fábrica colombiana en producir este material. Creo que también la familia Samper, ese nombre Samper, bueno, que trajeron electricidad, creo que aquí a América del Sur. Trajeron a Colombia, aquí pasó a Ecuador, y bueno. Y en 1917, el 30 de enero, el doctor Pompilio Martínez realiza en el Hospital San Juan de Dios la primera operación de sutura de corazón. Y en 1917, que mientras por allá se hacían unas revoluciones ya de tipo de clase trabajadora organizada, y que por eso vemos cómo llega a tal extremo que se expande por el mundo la famosa Revolución Rusa. 3 años después de la Primera Guerra Mundial, que ya les hablé un poquito de ella. El 29 de agosto de 1917,
un temblor de tierra sacude a Bogotá durante 3 días, cuando graves destrozos fueron producidos en varias edificaciones. Yo aquí me refiero aún porque este nombre también suena del Partido Liberal, Uribe Uribe, un hombre que fue asesinado y que a raíz de este crimen cada potencia europea realizó alianzas para enfrentar a quienes consideraron sus enemigos. Así Rusia apoyó a Serbia y Alemania a Austria. Alemania declaró la guerra a Rusia el 1 de agosto de 1914 y a Francia el 3 de agosto. El Imperio Turco Otomano se alió con Alemania y el 4 de agosto invadió Bélgica. Cuestiones que van sucediendo durante las primeras guerras mundiales y que van dando todas estas cuestiones, y en esa época, en 1914, asesinan a Uribe Uribe. Pero esto me trae con esta cuestión de hueso seco a darle la primera respuesta, querido estudiante, y es que yo me refiero, si yo les enseño valores, principios, entre los valores está el respeto, está los valores espirituales, misericordia, piedad, y esas cuestiones que nos enseña la religión. Pero también está algo que se llama tolerancia. Y cuando me refiero a respeto, no es que no tolero todo, no es que no respete a nadie, hablando yo de respeto. Y valores que se conocen como axiología, porque muchas palabras nos vienen del griego, de tratado y estudio de los valores. No viene es de, precisamente en mi mente, es que si usted es un varón con 2 pelotas y un pene, y un cura también, un sacerdote y un pastor también, y en el caso femenino, las mujeres, nosotros si amamos y creemos en un Dios, no tenemos que vendar en ninguna clase de pleitesía ni de respeto a esta persona en ese sentido, ni tener esa confianza de que son inmaculados y divinos como el creador del cristianismo o de donde depende el cristianismo. Una cosa es aquel asesinato vil y público por una democracia subyugada a las moneditas de Caifás, y ahí es donde entra ya la compra-y-venta de votos del pasado. Es un pueblo ignorantón, un pueblo que desconoce una cantidad de cosas, pero nosotros no, porque ustedes hoy ahora conmigo se van a dar cuenta que es precisamente durante el imperio en esta cultura egipcia, para que puedan entender ustedes los huesos secos de los cuales provienen las carnes que están todavía en el poder en Colombia, para poder irme un poquito a por qué en la América Latina desangrada y que tuvo guerras en el pasado con el Perú y esas cuestiones, por ejemplo, cuando la época de la Guerrera, donde había un buen general que dirigió esos combates. Se dice que solamente un país hasta ahora ha rompido con esos pasados aquí en América Latina, por no meternos en China, que ya es otra cuestión, y se llamó Cuba. Dice que la revolución cubana es un punto culminante de la lucha revolucionaria antiimperialista de los pueblos latinoamericanos. En aquella época le tocó a Bolívar de los imperios europeos. Aquí ahora dentro de la misma América tenemos, o los pueblos latinoamericanos tienen una lucha contra un fenómeno económico bárbaro que nace en este nuevo imperio, como lo fue el egipcio y los demás, llamado, y le llaman latinoamericano, y por eso dice que Cuba rompe con esto, y nacen situaciones económicas que eran típicas y que tienen preponderancia latifundista en la agricultura, cuyo origen se remontaba a los tiempos del descubrimiento de América por Colón. Las camarillas de Fulgencio Batista, por ejemplo, sangriento dictador al servicio de la Wall Street, por ejemplo, protegía colosalmente los intereses económicos de la oligarquía agraria y de los monopolios yanquis. Más del 46% de la tierra en posesión privada pertenecía al 1% de los cubanos, que era la clase que dominaba y la clase corrupta. Entonces todos estos hombres, que menciono sus nombres y sus carnes, ya provienen de todas estas cuestiones. Uribe, por aquí ya me parece también Pumarejo que trata de quitar y destruir el Congreso de la República.
por la cuestión de reformas que tratan de que sean aceptadas, y sin embargo en todo esto siempre están las luchas indígenas y los míseros del pueblo olvidados. Y de esa manera se encarnan nuevamente, y por eso vemos hoy en día todavía bisnietos de aquello en la silla de Colombia luchando. Aquí un hombre derrotado en la época de los Char, por ejemplo, este Lleras ahora, que es nieto o bisnieto de aquel que fue presidente en los años 63, y el primero del Frente Nacional, que fue un tal también Alberto Lleras. Vemos cómo ellos todavía están luchando, y por eso es necesario que, creo yo, que cuando hay cambio, que el Estado tenga una emisora propia que sea distinta a la que está manipulada por toda esta gente, o que son propietarios de toda esta gente. Y de esa manera vimos muchos gobiernos liberales. Después que pasó a Badía Méndez, por allá en los años 26 al 30, viene por ahí en los años Olaya Herrera, también en los 30, 33. En el año 33, en marzo, las tropas peruanas fueron vencidas, creo que por el ejército colombiano, donde el general Alfredo Vázquez Cobo fue felicitado por Enrique Olaya Herrera, quien lo abrazó emocionado tras la derrota definitiva de los peruanos en 1933. Y entonces después viene un hombre llamado López Pumarejo. Fíjese, todavía están esos nombres por ahí pidiendo alcaldía y pidiendo cuestiones y pidiendo presidencias, etcétera, etcétera. Y creo que me desvío un poquito para poder... Estos son carnes de huesos ya podridos del pasado. Sin embargo, tenemos ya a uno que aquí vino a Barranquilla, porque a mí me tocó ir a ver, pero me gustaba escuchar a Alex Char. Iba con un compañero que ponían bus y fuimos a escucharlo allá en un barrio Tugurial. Y también lo vimos en varias partes, donde gente de la base naval de Caqui, creo ya son uniformes de mayores y esas cuestiones, llevándole los papeles a un maletincillo de esos ejecutivos. Ayer a este nieto o hijo de Alberto Lleras, de Carlos Lleras, creo que nieto o bisnieto, algo así, y le llevaba el hombre uniformado, y uno atrás al mismo tiempo de guardaespaldas y tal, y la gente tratando de tocarlo, y vaina, los palenqueros y la vaina tratando de saludarlo, y él caminando, cuando lo apoyaban a Char, y caminando, y este tipo le llevaba la maletilla. Entonces no sé por qué tanto que cosas que aquí quieren tapar los medios de comunicación de don Julano y don Sultano. Por eso es que creo que aquí debe haber una emisora como Telesur, que sea estatal, que el presidente de izquierda que la tenga, porque ya la derecha lo tiene casi todo. Hable como habla Telesur y no tape tantas cosas. Me refería a la cultura egipcia, porque es en la cultura egipcia cuando nace el famoso catastro. Y nace el catastro porque si todo le pertenece al faraón de la época, este faraón, que era un gran terrateniente, era el dueño de todo, era en la época en que se excavaba mucho en las rocas, por ejemplo, de las rocas de Cimbalé, de los faraones ramseses, donde él se recostaba sobre 4 columnas y se sentaba bajo pirámides que tenían forma de hombres y de mujer. Y para esas épocas, ya cuando ellos se dan cuenta que hay que hacer unas delimitaciones, esas delimitaciones de entre fincas y fincas es lo que hace que nazca el catastro. Y ese catastro nació precisamente en Egipto. Y estos conocimientos científicos y prácticamente literarios que fueron encontrados nos dicen que la escritura fue utilizada y difundida desde muy pronto, porque ellos iniciaron la civilización con la escritura cuando la conocieron.
Y la enseñanza empezó y se basó con comentarios y estudios de libros de carácter religioso estudiados en colegios sacerdotales, y que era una educación dividida en dos. Hoy en día también está dividida en dos, los que estudian allá en el BIFI, los que estudian no sé qué, y aquello es lo que le hacen en la escuelita, y en la época mía bajo los palos y en escuelas que no teníamos, y entonces luchaba para que nos dieran un pedazo en una casa, bueno, tantas cosas. Hoy en día los muchachos están bien, porque los llevan hasta en la casa, le dan libros, le dan alimentos, le dan un poco de vaina. Este conocimiento, que se conoció como los 6 dones del dios To, tenía lenguaje y tenía escritura y tenía culto y tenía astronomía, tenía música e higiene, y se conoció como la parte de estudios sacerdotales superiores. Y en cambio la inferior se desarrollaba a la puerta de los templos y se reducía al conocimiento de los seis mandatos de este dios, del dios Toc. Y entonces para los superiores el estudio de la astronomía se llevó al conocimiento de un calendario de gran precisión. Las matemáticas facilitaron las grandes obras de ingeniería y arquitectura para las capas superiores de estudio, porque los inferiores solamente tenían que mandar lo que decía el dios todo. Tienen que ir a llevarse los ladrillos, tienen que hacer, bueno, por el embolsamiento o embalsamiento se llamó, llegaron a estudios de anatomía y medicina. Y el Nilo, con sus inundaciones, obligó al registro de límite de finca. O sea, cuando se inundó el río Magdalena, hay que ponerle límite a esta finca porque todo quedó devastado. Pero eso era lo que hacía que se produjera bastante agricultura, y eso vivía Egipto. Y por eso es que en forma ahí fugaz, la Sagrada Escritura narra que en una época de abundancia de trigo, el pueblo de Dios se quedó sin trigo y todo el mundo iba para Egipto. Hasta ellos mismos, cuando vinieron de Babilonia, dijeron: queremos irnos para Egipto porque allá hay buena carne, ganado y comida. Pero era porque el río Magdalena que aquí al contrario, todos estos huesos secos han mantenido a todos estos pueblos en la miseria, y no hay comida ni para los mismos campesinos que la siembran desde aquellas épocas en que todos estos señores son dueños y son los faraones desde hace mucho tiempo. Todavía tienen nietos, bisnietos peleando hasta hace poco. Creo que esa rama de Uribe tiene que tener algo que ver con el apellido Uribe, de un hombre que está hoy bastante y que no dice nada Caracol, bastante cuestionado por crímenes, asesinatos, y en cambio paran viendo de que la cadenita que se robaron a 5 cuadras y la inseguridad, y tratan de meter esas cosas cuando saben que esta guerra entre estos ejércitos de liberación y EPL y FARC y todas esas cuestiones con el Estado colombiano, no con otro país, porque ya vimos que en la época de Olaya Herrera, este general que les mencioné fue condecorado por Olaya Herrera porque le ganaron una batalla al Perú. Pero aquí una cuestión interna, producto, todo problema de toda sociedad podrida es producto de una sociedad. Un pueblo corrompido es producto de una sociedad que también es corrompida. Y sin embargo nos limpiamos por medio de las tradicionales emisoras de televisión y medios de comunicación. Entonces tenemos que aquí nació el catastro. Para dividir la finca, pues cuando llegaba las invasiones se reventaba el río Magdalena, las talanqueras, la vaina, pero todo quedaba así. Pero como el faraón era dueño de todo, llegó un momento en que se van naciendo, hay que dividirla, hay que ponerle un límite, y a esto le llamaron el comienzo, o esto se llamó el catastro, para que así se pudiera más adelante analizar el arte egipcio, su finalidad religiosa y sus funerarias. Y en estas construcciones para hacer la funeraria es cuando construyen las pirámides egipcias, que eran diferentes a las pirámides que ya habían, porque hay cientos de pirámides donde un faraón se sentaba a dirigir al lado de unas gigantescas estatuas hechas de arcilla y piedra. Y así nace la escultura y la pintura egipcia. Entonces ahí vemos cómo en la historia y la cultura podemos ver a Mesopotamia y Persia. Y podemos decir que los caldeos asirios, que es el factor geográfico, ya saben, no tienen por qué inclinarse ni tener en su mente como un ser divino a ningún sacerdote ni a ningún pastor, porque no sabemos sus deformaciones psíquico-sexuales.
niñas atendiendo a un pastor y detrás de un cuarto y oscuro o solo, un individuo de un pasado bastante, no sabemos qué le está haciendo a la niña, y sin embargo la mamá cree que le está enseñando la Biblia. Por lo tanto, todas estas cuestiones vienen de los caldeos y asirios, que se conoció como el factor geográfico. Se conoció como el factor geográfico sencillamente porque la tierra regada por los ríos Éufrates y Tigre es llana y muy fértil y recibe suficiente riego. Su clima es seco y muy ardiente en verano. En épocas de invierno soplan sobre el país vientos fríos del norte, o sea, sobre el paraíso terrenal lo que habían eran vientos fríos y helados en la parte norte, y no se encuentran obstáculos en su camino por no existir montañas, o sea, el paraíso terrenal no tenía montañas. El nombre de Mesopotamia no es ni siquiera de allá donde nace, donde estaba el paraíso terrenal. Ese es un nombre que le dieron los griegos acá, que se conoce como, porque todas esas culturas llegaban a través del Mediterráneo hasta todas esas tierras de tiempos antiquísimos, de que el hombre era nómada y se navegaba en árboles y en cosas y en rústicas embarcaciones como la de Crontel, que transporta los muertos en la cultura griega. No existía montaña, entonces esta palabra proviene de una palabra griega llamada mesos y potamos, entre ríos, y se refiere más bien a las zonas comprendidas entre los ríos Tigres y Éufrates, que son los que están y atravesaban el paraíso terrenal. Por lo tanto, aquí este poco de carnes sobre esos huesos políticos del ayer y sostenidos por unos medios de comunicación como los que ya conocemos, que mientras se ocultan las cosas que han dejado todos estos partidos, nosotros pasamos y llegamos a Pumarejo, quien hizo funciones social y estableció y reconoció el derecho a la propiedad, pero fijándole límites y obligaciones con bases en este principio, y trató de acabar con la Constitución y el Congreso de la República. Y yo no sé por qué ahora cuando un presidente, por ejemplo el actual, creo que se llama Gustavo Petro, movió a un ministro, enseguida inmediatamente está acabando con el Congreso, pero ya todas estas cuestiones, todo este poco de liberales y conservadores lo han hecho varias veces y los han sacado a todos, los han eliminado a todos. Así llegamos a una parte muy importante para nosotros en este estudio de los huesos y las carnes en el poder. Podemos pasar y entender así mejor la cultura egipcia y la cultura caldea y la siria, para nosotros poder medio empezar a poder decir que en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Cuando ya ese cielo y esa tierra estaba creada, porque ya existía Asiria y Caldea, que es donde estaba el famoso paraíso terrenal en la antigua Mesopotamia. Por lo tanto, yo veo es que hay unas influencias de sistemas que van y nace el poder semítico sobre el mundo y tiene influencia en el famoso capitalismo que sometió, y es difícil, y vienen los grandes problemas para América Latina. Y al venir los grandes problemas para América Latina está obligada a sacudirse y a sacudir todos estos huesos secos y no dejar que vuelvan a nacer sobre esos huesos y esas ideologías caducas lo que se carne, para que continúe en el poder, y solamente así puede entrar ahora sí a las páginas de la historia de América Latina para decirles que en la analogía genética de la mayoría de las instituciones políticas modernas hay figuras de pensamiento económico latinoamericano que subrayan que para estos países la identidad histórica es tan típicamente y están sujetas típicamente a la del idioma, la religión, las tradiciones culturales o la geografía. Y esto comienza a fines del siglo XIX, cuando algunos investigadores estadounidenses se afanan por diluir
el proceso histórico de América Latina común en una mítica historia panamericana para irnos fragmentando y en la pretendida unión de los distintos momentos históricos de esta América Latina y de los Estados Unidos anglosajones, los numerosos continuadores actuales de Herbert, por ejemplo Bolton, en Estados Unidos, creo que por ahí había un ministro hace poco llamado Bolton que tuvo unos problemas con Trump o el otro, se conoce como padre y son continuadores, según Herbert Bolton, padre de la historia panamericana. Y se deshacen por demostrar que la diferencia entre los países latinoamericanos son tantas que no se puede ni hablar de América Latina, o sea que nosotros no somos nada en América Latina, sino una cantidad de gente dispersa, y por eso ellos creen que es correcto que no se nos diga América Latina, que es más correcto referirse a los países americanos que integran la comunidad americana. Ahí es donde viene la cuestión de aquello de que América para los norteamericanos, o América para los americanos, o algo así. De pronto hay una tergiversación ahí también. De todas maneras, estas investigaciones científicas son costeadas con largueza por organismos monopolistas privados tales como la Fundación Rockefeller y Ford, por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y eso es el porqué de este fenómeno y por qué este fenómeno salta a la vista. El historiador norteamericano Nexus advierte que América Latina no tendrá futuro en la palestra mundial hasta que no logre y empiece a pensar y a actuar como potencia continental. Se la dejo ahí para que vaya usted entendiendo primero, antes de tratar de entender al Asia Menor y al Libro Negro, las cuestiones que nos atañen a los residuos y a los descendientes de indios negros y de América Latina, para poder nosotros empezar a tener contexto en lo que se conoce como la cultura universal mundial, porque la nuestra ya fue pisoteada y ahora sigue siendo pisoteada por las carnes que tratan de salir de los huesos secos y podridos de la política de ayer colombiana, y dejen al actual hombres y pensamientos nuevos, a ver si logramos algo distinto.